40 o 50 años de guerra abierta. Esa es una primera forma de respuesta. La conquista antioqueña es una conquista bastante cruenta, bastante violenta, a diferencia de algunas otras. Por ejemplo, fue mucho más violenta que la del territorio actual de Bogotá o de Cundinamarca. Más temprano que tarde, los españoles conocen el valor y las estrategias de los indígenas, comandados por aguerridos caciques como Nutibara, Toné, Sinago, Tocina o Yutengo. Que aquí eran Nutaves, Tadamíes y Catíos. Aquí había Huacas, Nores, Nutaves, Tadamíes, Sinufanaes, Titiribíes, Aburraes, y cada uno de esos grupos distintos que vivían en Antioquia tenía su propia organización y su vida, y muchos conflictos entre ellos, guerras, capturaban los esclavos del pueblo contrario. El aparato militar que habían construido, por ejemplo, que se había construido alrededor de Nutibara, era un aparato militar para pelear contra los indios, no para pelear con los españoles. Claro, cuando aparezcan los españoles ocurrirá. Nutibara, hijo de Anunaibe, el más guerrero y victorioso de los caciques del territorio antioqueño, envía regalos y provisiones para saber quiénes son los intrusos y medir sus fuerzas. Reúne a un gran ejército de más de 10.000 guerreros, según relata el cronista Fray Pedro Simón, y ataca a los españoles con macanas, flechas, lanzas y hondas. Los valerosos indígenas derrotan a la nutrida y muy bien armada expedición española. No faltan quienes queman sus propios cultivos para que los invasores no tengan de qué alimentarse. Los indígenas responden hostilmente y se paran en armas contra los españoles para responder a los abusos. Primero, si eran pueblos y sociedades, entendemos, primero la actitud fue, si quieren ustedes, de curiosidad, de una cierta solidaridad, como le pasa a uno hoy. Hoy uno llega a una casa campesina y no salen a darle plomo, y si pide un vaso de agua hasta se lo dan, y si pide información se la dan. ¿Cuándo se volverá eso complicado? Cuando ellos sientan que la presencia de alguien es una amenaza. Eso más o menos pasó con los indígenas. Salimos 40 hombres a descubrir aquella rica provincia de México, en donde sabíamos que nos esperaban levantados y armados, y andaban en escuadrones por las lomas, bailando, tocando tambores y dando grandes alaridos. Tuvimos muchas dificultades y muchos de los nuestros sufrieron heridas y murieron algunos y muchos indios amigos, y fuimos tentados con miles de trampas ingeniosas, que si no fuera por mi larga experiencia en saber cómo piensan los indios, hubiéramos muerto todos. Otra de las formas extremas de resistencia por parte de los indígenas es la de suicidarse colgándose de los árboles con sus mantas. Los rostros, los gestos y la apariencia de los españoles les infunden tal terror y disgusto de la vida que prefieren morir para no recordar tan extrañas y espantosas visiones. Otros huyen, refugiándose en lugares inaccesibles. El cacique Uritica vivía en el llamado el Alto del Chocho. Todos los españoles vinieron a este territorio y fueron arrumando y cogiéndoles el oro que tenían los indios, y se los quitaban engañándolos con espejos y cosas que les traían a ellos. Y entonces, en vista de que ellos tenían ganas de llegar al punto donde ellos sacaban el oro, cogieron al cacique para llevarlo para que le mostrara. Entonces en el Atenal, por ahí por esa peñolera, se les aventó para abajo para él no mostrarles.
Entonces ellos lo sacaron y lo quemaron vivo porque no les quiso mostrar los cortes que ellos llevaban donde sacaban el oro. Entonces ya los pocos indios que quedaron cogieron la selva de huida de los españoles, que ya se estaban tomando todo esto. Entonces ellos iban metiendo a la selva para defenderse, a la selva bien espesa donde los españoles no podían entrar. En algunos casos, los indígenas optan por permanecer al margen de lo que sucede o endosarle el problema a los vecinos. Una manera fácil y despreocupada de quitárselos de encima. En paz llegó el cacique y nos avisó que más adelante estaban las provincias de Nutabe y Urezo, en donde vivía un gran señor, que era muy rico y había muchas campanas, patenas y coronas y armaduras de indias, todas de oro, así como ricas sepulturas de oro. Siempre la hueste conquistadora se mueve con la ayuda de la información que dan los indios. Les dan comida, les proveen como las condiciones para la dormida, les ayudan militarmente, les ayudan con la carga, les sirven de intérpretes, les proporcionan información. Con razón, un historiador mexicano ha construido recientemente una noción muy significativa, como que la conquista la hicieron los indios, dirigidos y orientados por los españoles. Pero, ¿fue esta otra forma soterrada de resistencia? Y si así fuera, ¿por qué fueron derrotados los indígenas? Los conquistadores españoles recorren el territorio antioqueño arrasando y saqueando los poblados indígenas, despojándolos de su oro y de sus mujeres, fundando pueblos y legitimando la conquista. A su paso encuentran una valerosa resistencia indígena comandada por inteligentes estrategas, como los caciques Nutibara y Toné. Pero si hubo tantas y tan eficaces formas de resistencia, ¿por qué fueron derrotados los aborígenes? Es que los españoles tenían un proyecto político común, guiado desde la península, y entonces todos se movían como en la misma dirección. Los indios estaban resolviendo sus problemas entre ellos y no tenían un proyecto común. Entonces, apoyándose en unos indígenas, se somete a los otros y se va progresando para lograr el control de estas cosas. Pero no toda la población indígena estaba dominada por los españoles. Muchos huyeron y se refugiaron en las selvas del Chocó. Estos eran los famosos indios chocoes, que en los documentos aparecen como indios de guerra, que eran muy belicosos y flecheros. Eso provocó que la ciudad de Antioquia fuera una ciudad de frontera, porque constantemente estaba amenazada por los ataques de los indios. Una importante población tule y embera con una valerosa historia de resistencia aún pervive en Antioquia. Por otra parte, ¿quiénes eran esos hombres osados que emprendieron la arriesgada aventura de cruzar el océano para iniciar una nueva vida en estas tierras desconocidas? Viéndose pues tan falto de dineros, se acogió al remedio a que otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen, que es pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores tramposos, añagaza general de las mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Los conquistadores pertenecían a todas las clases sociales de aquella sociedad española. Aquí arribaron desde vagos hasta hombres con títulos de nobleza, desde hidalgos hasta artesanos, muchos de ellos analfabetas y otros, los menos, ilustrados. En realidad, la mayoría de los conquistadores que llegaron era gente pobre, era gente que venía a América porque pensaba que era un lugar de las oportunidades. Así como cuando la gente se va para Estados Unidos, es la misma cosa. Endeudados por más de 150 ducados para poder viajar a América.
se embarcaban en Sevilla con destino a Santo Domingo, Cartagena,